12:55 hora española, vamos a arrancar la siguiente mesa que tiene que ver con comprometidos con la tecnología. Precisamente la tecnología, algo tan importante en estos momentos tan extraños que todos hemos vivido y en especial la comunidad educativa, ¿no? Donde todos los maestros y maestras, profesores y profesoras, los profesionales de la educación, en definitiva, han tenido que ponerse las pilas, han tenido que ponerse al día con las herramientas que están a su disposición para poder seguir impartiendo las clases. Comentaba hace un rato José María, homeschooling, bueno, pues para poder seguir impartiendo clases desde casa o desde cualquier punto del planeta, hoy es lo bueno de la tecnología, ¿no? Aunque hoy nos ha jugado una mala pasada, ¿no? En fin, yo recuerdo antes de continuar el hashtag que tenemos habilitado, que es comprometidosedu, donde podéis seguir participando y realizando vuestros comentarios. Insisto que en la medida en que podamos vamos a dar voz a todos vuestros comentarios. Agradeceros especialmente a las personas que estáis en Colombia, Venezuela, en Argentina, que os estáis conectando ahora mismo y que yo sé que son altas horas de la madrugada, las 5, las 6 de la mañana, las 7 según el país. Yo quiero agradeceros especialmente vuestra participación. Y como decía, en el anuario de la educación 2021, que nos estaba presentando hace unos minutos José María, estamos dando una parte muy importante a Latinoamérica. Bien, pues dicho todo esto y comentada de nuevo la mecánica, insisto que ya en este enlace que todos estáis viendo vamos a continuar hasta el final de la jornada. Vamos con el último bloque de la mañana hora española, como digo, y continuaremos después por la tarde, comprometidos con la tecnología. Y para ello vamos a contar con algunas empresas de relevancia que presentará a continuación mi compañera del periódico Magisterio, Saray Marqués, en lo que esperamos a que terminen de entrar los participantes que nos faltan. Por cierto, 2 de ellos van a entrar por streaming, o sea que fijaros si es tan importante la tecnología. Y yo creo que ya mejor que termine de introducir el tema y a nuestros invitados, mi compañera Saray Marqués. Muy buenos días, Saray. Tardes ya. Y bueno, en esta segunda mesa de comprometidos con la educación tendremos a 6 representantes de distintas instituciones. De momento está con nosotros Olga Juan Lázaro. Precisamente es responsable de la Unidad de Tecnologías Aplicadas y Proyectos Académicos de la Dirección Académica de esta institución que hoy nos acoge, del Instituto Cervantes, además de directora del curso Elabora de Creación de Material Digital para el desarrollo de la competencia digital del equipo docente. También ya ahora mismo tenemos con nosotros a Luis Miguel Olivas, director de Empleabilidad e Innovación Educativa de Fundación Telefónica, recientemente reconocida, por cierto, por Conecta Educación con el premio Magisterio, porque permitieron que el aprendizaje continuara en el mes de marzo cuando cerraron las escuelas y sirvieron de apoyo a los profesores. También con nosotros ya está Jesús Hernández, está por videoconferencia, igual que está por videoconferencia Juan Manuel Rosito. Jesús Hernández es director de área de accesibilidad de Fundación 11. Fundación 11 con un programa muy interesante por talento digital, también para fomentar la formación permanente en competencias digitales. Y desde Barcelona, por videoconferencia, Juan Manuel Rosito, Sales Manager de Acer Iberia. Acer Iberia, por ejemplo, tiene en marcha iniciativas como Acer Innovative Schools o Acer Academy para la formación y conocimiento también del profesorado. Se incorpora con nosotros Ana Millán. Ana Millán es directora de Negocio Responsable Iberia y también directora general de Fundación Accenture. Bueno, entre sus iniciativas relacionadas con esta mesa de esta mañana, pues cabe destacar Fundaula. Fundaula ha formado ya a 500.000 de personas y bueno, su trabajo es muy importante también en América Latina, donde colaboran con Fe y Alegría
y ha formado en 20 competencias que se consideran 20 competencias transversales claves para el mundo de hoy. Entre ellas está la competencia digital, pero además esta competencia digital impregna al resto de competencias. Sí. Se va a incorporar en breves instantes también con nosotros a esta mesa Adrián Martínez. Adrián Martínez es cofundador de Tequity, Teach for Equity y CEO de Tequity. Entre sus iniciativas, pues por destacar dos iniciativas en las que participa como socio, está Instagram.com para ayudar a mejorar las relaciones sociales de los adolescentes, o también YouCoach, en el campo más del coaching profesional online. Y esta mesa que nos ha tocado es una mesa que pues la tecnología ha sido clave para este año 2020 marcado por la pandemia y bueno, ha supuesto un gran reto para todas las organizaciones y 2021 hay que continuar incrementando esta competencia digital pues de los docentes, que ha sido lo más visible, de los alumnos, de las familias, pero también de las instituciones culturales, como es el caso del Instituto Cervantes. Y, por ejemplo, por empezar contigo, Olga, no sé si nos puedes comentar un poco más de las iniciativas que tenéis en marcha en esta línea de fomentar la competencia digital, si quieres un poco romper el hielo en esta mesa y luego continuamos con el resto de los participantes. Muy bien, pues muchas gracias, Saray, muchas gracias por esta invitación, por estar en el Instituto Cervantes. Nos honra que hoy tenga todo el acto, los diferentes actos que tenéis programados que tengan lugar aquí. Así que nada, muchas gracias de parte de la institución. Y bueno, este año nosotros llevamos trabajando con la competencia digital. En general, pues desde el 2020 ya aparecieron los primeros cursos ABE que tenemos en marcha, ¿no? Y por centrarnos en lo que este año ya hemos estado trabajando con la pandemia, pues lo primero que hicimos dentro del marco de instituciones digitalmente competentes, que bueno, tiene este mapeo que ha hecho la Comisión Europea, dirigido, bueno, se pueden distinguir tres fases: la parte organizativa, la parte pedagógica y la parte tecnológica. Pues yo creo que en este año hemos tenido que irrumpir aceleradamente en las tres, como todo el mundo, ¿no? En cuanto llegó la pandemia, nos pusimos en marcha dando acceso a todos nuestros alumnos a los cursos ABE Global, ¿no? Y cursos que teníamos en proceso de desarrollo, como fueron, por ejemplo, los cursos para niños Hola Amigos. Estábamos en un proceso de transformación para aprendizaje móvil, pues aceleramos también esa edición digital y a final de marzo teníamos ya el primer curso, ¿no? De los 3 que componían el programa de Hola Amigos para niños. Pues los recursos digitales son fundamentales, ¿no? Y es uno de los elementos del mapeado de la Comisión Europea dentro de un aprendizaje eficaz en la era digital. Otros recursos que hemos puesto, pues hemos trabajado también precisamente con el proyecto que has comentado, Elabora, la creación de material digital por parte de nuestros equipos docentes, como resultado, que sería el área 3 de la competencia digital de creación y reelaboración de contenidos, adaptación de contenidos digitales. Nuestros centros, los centros de Manchester, Moscú, Bucarest y Budapest han elaborado microcursos para la formación de profesores no nativos en español, ¿no? Para enseñar español. Estos microcursos están dentro de un programa de PractiRed y forman como una cartera, un repositorio de cursos que han elaborado ellos mismos, ¿no? Con lo cual se pueden adaptar a sus necesidades específicas y se potencia su competencia digital, ¿no? En favor de ese repositorio también de la institución, que no tiene que venir de fuera, sino que es intrínseco, ¿no? Uno de estos recursos, de estos microcursos de aprendizaje, era precisamente cómo utilizar e integrar recursos digitales en el aula. Con lo cual hemos fomentado también, nos ha venido como anillo al dedo, ¿no? Eran unos cursos que estábamos también trabajando en un proceso de coworking, de networking entre todos los centros y de comunidad profesional, de desarrollo profesional dentro del Cervantes, de nuestros propios equipos docentes, y es muy interesante cómo hemos acelerado también que saliera
a la red, ¿no? Pues bueno, el control de calidad último pues ya no lo hemos hecho y demás, para que poderlo impartir y responder también a esta necesidad de aprendizaje. Un poco enlazando las diferentes áreas de la competencia digital. Desde el Instituto Cervantes en Sede, ¿qué hemos hecho? Pues lo mismo también, hemos puesto a disposición nuestros conocimientos, ¿no?, como técnicos de las diferentes áreas de informática, de académica. Hemos formado webinars, no solamente a instancias nuestras del personal técnico de sede, sino también en esos líderes que se han alzado dentro de esta pandemia en los diferentes centros, ¿no? Los líderes naturales que ya estaban utilizando recursos digitales, que ya estaban transformando los roles docentes y ciudadanos para esta competencia digital y que, bueno, tenían modelos pedagógicos emergentes, ¿no?, que ya estaban practicando y los tenían interiorizados en su forma de hacer. Esos líderes naturales, pues, se han lanzado en los diferentes centros y hemos aprovechado estas sinergias creando pues comunidades de prácticas que eran incipientes, pues se han acelerado también este desarrollo para compartir estas prácticas de las que estábamos todos tan necesitados, ¿no?, dentro del Cervantes y también hacia afuera, ¿no?, pues con diferentes. Otro recurso que también hemos implementado, nosotros acreditamos tutores AVE Global para nuestra plataforma en cuestiones de formulación metodológica, ¿no?, reformulación metodológica, y hemos hecho pues también un microcurso de 10 horas de habilitación express de tutores AVE Global, de forma que las instituciones, academias que en este momento se han encontrado sin recursos digitales para ejercer su labor más allá de la presencialidad, pues bueno, poder poner a su disposición pues los recursos que tenemos en el Cervantes, ¿no?, como puede ser AVE Global, Hola Amigo, los cursos de preparación al DELE o estos microcursos de formación. A nivel institucional, y ya por terminar, pues también el liderazgo de la institución es importante. O sea, los líderes desde abajo y el liderazgo y gobernanza desde la institución tienen que confluir. Entonces, hemos desplegado diferentes normativas, diferentes circulares que intentaban aglutinar pues una situación global que se da en los centros que tenemos, ¿no? Bueno, quiero recordar que simplemente, que se me ha olvidado decirlo al principio, durará esta mesa en torno a unos 50 minutos y quienes nos están siguiendo a través de España o América Latina pueden enviarnos sus preguntas para un participante en concreto o en general, que las podremos responder al final de la exposición. Y seguimos con Luis Miguel, que hablábamos antes de competencia digital docente y decías que es vuestra especialidad. Yo he mencionado, por decir alguna, Conecta Educación, que acaba de ser ahora en noviembre reconocida, pero bueno, entiendo que es una entre un millón. No sé si querrás destacar alguna, no sé si de las que han surgido al hilo de la pandemia o de las que ya son veteranas, tienen una larga trayectoria, y en qué os vais a enfocar más en 2021. ¿Cuáles son esos retos para este año que empieza? Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación, muchas gracias y enhorabuena también por este nuevo formato de eventos, que también atreverse a organizarlo, pues también, y dar voz a todas las iniciativas, pues tiene mucho mérito, ¿no? Desde luego, y aquí nuestro primer mensaje tiene que ser, y seguro que muchos de los oyentes que están ahí se ven reflejados en esto, ¿no? Lo primero, los que hemos tenido la suerte de continuar trabajando, que no todo el mundo ha tenido esa suerte, desgraciadamente, y no tenemos condiciones de salud, nos ha tocado vivir una situación que no esperábamos. Es que de repente nos hemos encontrado en nuestras casas, con nuestros hijos, con los colegios cerrados y con el rol de tener que ejercer obligatoriamente el rol de acompañarles en su aprendizaje, el rol docente, el rol de padres y madres para jugar con ellos, el rol de tareas de hogar y además el teletrabajo, ¿no? Eso lo que ha provocado, perdonadme, si alguien hace esa situación y no se ve identificado, pues que me haga una leche, porque lo que ha provocado es un caos social y un caos educativo en muchas ocasiones, ¿no? Porque lo que sí que hemos visto es que en este mundo, o sea, en este momento en el que se vieron los colegios presenciales totalmente cerrados, realmente esto ha sido un sálvase que pueda, ¿no? Ha habido centros educativos mejor preparados, docentes, y lo bajaría hasta el nivel de docentes mejor preparados que han podido continuar con el aprendizaje en remotos visibles, y otros que hemos tenido menos suerte, donde me incluyo, y hemos visto cómo a través de una herramienta de Zoom directamente la profesora en la nevera de su casa ponía una pizarra blanca y se daba la vuelta a escribir en la pizarra blanca, y eso no es educación digital, ¿no? O sea, entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que se ha intentado en todo esto? Coger la clase en presencial y ponerla de otro a la pantalla, y eso no funciona. Eso se ha demostrado, no funciona, eso no es educación digital, eso no es
o no se está poniendo en valor toda esa necesidad de competencias digitales que tienen que tener nuestros docentes como palanca fundamental del cambio educativo. Y eso lo teníamos muy claro. O sea, para nosotros el docente, cambiando el rol, es muy probable, y aquí empiezo a traer algunas cosas que igual generan un poco de ruido, pero en el momento en el que ya mezclas una dimensión virtual del aprendizaje, en el momento en que el alumno ya puede acceder a otras fuentes de información, el rol del docente más que nunca te tiene que convertir en un facilitador de dicho aprendizaje. Y para eso hace falta una transformación que no viene a la noche a la mañana. Y es ahí por lo que desde Fundación Telefónica, desde hace muchísimos años, pero concretamente unos programas que has dicho, Conecta Educación, que agradecemos mucho a Magisterio que fuera uno de los premiados y lo valoraseis. Uno de los programas que quisimos hacer es acompañar a esos docentes, a esos educadores sociales, a esos educadores de entidades sociales, porque hay mucha gente en entornos de alta vulnerabilidad que se está quedando desconectados. Hay un gran porcentaje de niños y niñas que se han quedado desconectados de un aprendizaje en remoto. Acompañarles en un momento difícil en el que podamos acompañarles en la adquisición de esas competencias. Esto no consiste, ojo, vale, hay problemas ahí con el micro, se me oye mejor así, mejor. Esto no consiste solo en oye, doy una herramienta, te doy un curso, coges esa herramienta, coges la tablet. No, si es que la tecnología sin metodología no funciona tampoco. Y hace falta un acompañamiento mucho más allá. En el momento en el que estamos, y es ahí donde desde Fundación Telefónica nos ponemos al lado de todas esas comunidades educativas que la forman los docentes, los directores, los niños y hoy más que nunca las familias, ¿no? Y con eso le ofrecemos la capacidad de acompañarles en esa adquisición de competencias digitales que hacen falta para poder realmente hacer una educación digital. Pero hace falta también un modelo de gobernanza único. Estamos en un problema también de que tenemos 17 modelos educativos similares, pero con grandes diferencias en muchos casos, y todo eso hace que sea complicado. Hace falta un cambio educativo, hace falta utilizar a la comunidad educativa como palanca de ese cambio, y ahí vosotros desde Magisterio y todas las organizaciones que estamos hoy aquí en la mesa creemos que podemos sumar, podemos ser altavoz de lo que está pasando, las buenas prácticas hay que ponerlas a la luz, y os agradecemos mucho, como digo, que nos deis también voz en esta mesa. Hablamos de la competencia digital, fue clave para que continuara el aprendizaje en el mes de marzo cuando estalló la pandemia en nuestro país, pero también la competencia digital es clave para la inserción laboral. Hay trabajos que ya no son lo que era y sin esa competencia digital no tienes nada que hacer. Vosotros lo tenéis muy claro, ¿verdad? Desde Fundaula estáis trabajando en esta dirección y con esta idea muy clara, ¿verdad? Clara. Sí, efectivamente, Saray, gracias por la invitación al Congreso, y os deseo mucho éxito y que sea pues muy bueno que la audiencia pues pueda coger buenas ideas y crear networking. Sí, nosotros nuestro foco desde Fundación Accenture está en ese mercado laboral, para el acceso al mercado laboral de las personas más desfavorecidas, ¿no? Entonces sí que desde hace ya más de 7, 8 años que llevamos trabajando en la iniciativa Juntos por el Empleo de los Más Vulnerables, que, es ahí donde tenemos 500.000 de personas formadas, no tanto en Fundaula, que es un nuevo producto, ahora os explicaré, pero bueno, realmente nuestro foco principal fue decir, oye, ¿cómo podemos poner fácil a las personas el que se puedan incorporar a lo que va a ser el mundo del trabajo digitalizado, porque esto es lo que viene, ¿no? Entonces ahí empezamos un trabajo muy de campo, viendo cuáles son las actividades en las que más inserción laboral suelen encontrar personas que probablemente han salido de los sistemas educativos antes de tiempo, que han tenido que seguir un sistema de educación no reglada en las entidades sociales y que lo que quieren es realmente trabajar, ¿no? Entonces ahí vimos transformados en digital un conjunto de puestos, pues en unos 30 puestos de trabajo ya transformados en digital. Entonces nos los imaginamos transformados, y ahí fue cuando nos pusimos a decir, oye, cada puesto de trabajo necesita estas competencias, muchísimas de ellas digitales, ¿no? Entonces, con toda esta información basada en lo que se necesita en el contexto laboral que viene,
pues enriquecimos un diccionario de competencias con habilidades digitales y con específicamente conocimientos digitales. Diccionario de competencia que habíamos construido con todo el tercer sector, porque toda la iniciativa de Juntos por el Empleo es gracias al tercer sector español y a las empresas que han participado y, hombre, evidentemente también a la colaboración de Fundación Accenture, ¿no? Pero ahí es donde estamos tratando de poner el foco, tanto que, por ejemplo, nos metimos en aventuras de poder, a través de realidad virtual, poner a las personas en el contexto en el que van a tener que estar, y ahora con la COVID súper acelerado, van a tener que estar con la transformación digital, ¿no? Bueno, no contentos con un conjunto de todas estas herramientas que os digo, ¿no?, que ofrecemos gratuitamente a las entidades sociales y que más de 1000 de ellas están ya utilizando, y por eso esos números tan grandes, ¿no? Y también me gustaría mencionar Fundación Fe y Alegría, Fundación Entre Culturas, es nuestra salida también a Latinoamérica, y con ellos tenemos programas de colaboración súper importantes donde se introducen estas herramientas, ¿no? Pero bueno, recientemente también nos queremos preocupar por los trabajadores, que de alguna manera la transformación del mercado laboral va a impactarles en sus formas de trabajar. Entonces, también a ellos queremos proporcionarles todo lo que necesiten de formación para que puedan adaptarse a este nuevo cambio digital y nuevas formas de aprender digital. Por eso decidimos que todo lo que estábamos ofreciendo para entidades sociales lo sacásemos a través de un producto 100% digital, que aceleramos además con toda la pandemia, ¿no?, el desarrollo, para que todo el mundo pudiese conectarse directamente y tener acceso a cuáles son esas habilidades y conocimientos digitales que se necesita para trabajar. Y eso es Fundaula. Muchas gracias, Ana. Y no queremos olvidarnos de Jesús y de Juan Manuel. No sé si queréis aportarnos pues, vuestras experiencias con el fomento de la competencia digital, bien de los docentes, bien en general este portalento digital de Fundación 11. Por empezar contigo, Jesús, si nos quieres añadir algo más a lo que ya hemos escuchado aquí en la mesa de forma virtual. Pues sí, por supuesto. Muchísimas gracias, Saray. Para nuestro placer hay cierto eco, ¿no? Esto... Sí, hay cierto si nosotros comprometemos con la tecnología, por supuesto que estamos trabajando para que las personas con discapacidad, de cara a la empleabilidad, que ya se ha comentado aquí, puedan tener unas mayores competencias, unas mayores habilidades y, por supuesto, una mejor capacidad para incorporarse al mercado laboral. Pero a mí también me gustaría redefinir el título del panel, la tecnología comprometida con las personas. Y es otro de los ámbitos desde los que trabajamos en nuestra fundación, y es el área que llevo en la Fundación 11, la accesibilidad y la innovación. Se nos ha puesto de manifiesto, y lo comentaba Luis Miguel, el momento en el que nos encontramos, cómo nos hemos visto obligados a utilizar la tecnología de una forma masiva para poder llevar una actividad de forma continuada, aunque de forma distinta, pero de forma continuada como lo veníamos haciendo antes. Y nos hemos encontrado con graves problemas de accesibilidad a las plataformas tecnológicas, por ejemplo, verdaderas dificultades para que personas con discapacidad visual por problemas de accesibilidad a la plataforma o personas con discapacidad auditiva por problemas de no subtitulado de las propias plataformas no han podido acceder de una forma normalizada, es decir, no han podido seguir trabajando o no han podido seguir estudiando, ¿no? Y esto sí que ha generado una exclusión muy importante. Por eso, como comentaba, desde la Fundación 11 trabajamos en esas dos vías. Cómo la tecnología puede mejorar nuestra calidad de vida o, si es inaccesible, puede dejarnos fuera, como son los ejemplos que he puesto antes, y cómo la tecnología es imprescindible para, a través de la formación en estas competencias, para que las personas con discapacidad puedan acceder a unos puestos de trabajo de mayor calidad o no quedarse completamente excluidos, ¿no? En Portalento Digital sí que damos una formación bastante potente en estas materias, en tecnologías disruptivas, tecnologías emergentes, tecnologías que van a ser un futuro muy, muy próximo. Ya, hoy en día ya lo estamos viendo cómo nos está costando trabajo poder encontrar profesionales con altas competencias en esta línea.
Yo, de hecho, en el área que dirijo estamos tratando de incorporar a tecnólogos, ingenieros de telecomunicaciones o informática. No nos está resultando sencillo poderlos incorporar, ¿no? Manuel, no sé si nos quieres comentar... Y bueno, tampoco extenderme mucho más en la presentación. Sí, eso, comentar que estamos trabajando en esas dos líneas. Muchas gracias, Jesús. Juan Manuel, sí, no sé si nos quieres comentar un poco más en concreto sobre Acer Academy o Acer Innovative Schools en las líneas en las que estáis trabajando vosotros. Perfecto. Bueno, primero que todo, bueno, me escucho con un poquito de eco también, como decía Jesús, pero bueno, para intentar resumir, primero, ante todo, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. A pesar de estar a distancia, creo que es un reflejo de lo importante que es la tecnología hoy en día, ¿no? O sea, que podemos estar en contacto a pesar de no estar ahí. Básicamente, bueno, yo creo que todos los que estamos aquí conocemos quién es Acer. Nosotros estamos inmersos en el mundo de la tecnología, de la digitalización desde el momento uno de que nacemos como compañía. No obstante, sí que es verdad, como tú puntualizabas, Saray, que hay una serie de iniciativas que estamos llevando a cabo para dotar de valor añadido a todo el servicio y todas las soluciones que proponemos para el vertical de educación principalmente. Nosotros hemos creado una red social, ¿okay? Que se llama Acer Innovative Schools. Esta red social lo que procuramos es que es expresamente dirigida para instituciones y colegios y interconectamos a todos los colegios, bueno, obviamente que estén dispuestos a hacerlo, en el ambiente geográfico de EMEA, o sea, de Europa, Middle East y África. ¿Okay? Es una plataforma muy interesante que parte de una iniciativa de hace unos cuantos años en la cual detectamos que, bueno, que el sistema educativo tiene ciertas carencias en cuanto al inicio de la digitalización, que a día de hoy todavía la seguimos viendo. Es verdad que se ha evolucionado mucho, pero creo que estamos todavía bastante lejos. Antes Luis Miguel hacía un resumen de la cruda realidad que nos encontramos como sociedad con el tema del confinamiento y con la pandemia, que nos ha obligado de forma rápida, la realidad nos ha bofeteado y nos ha obligado a digitalizarnos más rápido de lo que estábamos haciendo, pero todavía más lento de lo que deberíamos. Entonces, dentro de estas iniciativas que tenemos, que están muy enfocadas sobre todo para el entorno de profesores, de colegios, es crear un ecosistema en el cual ellos puedan compartir sus experiencias, sus casos de éxito, sus inquietudes y demás, y puedan, pues, sacar cosas adelante. Por ejemplo, es muy habitual que colegios aquí en España nos pidan conocer cómo se pueden hacer determinadas digitalizaciones, determinados conceptos, cómo hacer para llegar con los dispositivos a las aulas de una forma correcta de la implementación, y a veces nos piden como referencias casos de éxitos en otros colegios. Pues, hemos tenido la oportunidad de conectar a muchos colegios de aquí con colegios de Sudáfrica, colegios de Finlandia, Italia, y viceversa, para que hagan esa interacción. Y es una cosa muy, muy productiva, que se valora bastante y es muy enriquecedora. Y de hecho también la acompañamos, en la medida de lo posible, de reuniones que pueden hacer los profesores, presencial una vez al año, juntamos a todos los profesores y para que hagan un intercambio pedagógico sobre las diferentes cuestiones que están implementando en sus centros. ¿Okay? Dentro del Acer Innovative School tenemos un apartado que es Acer Academy, y ese Acer Academy está más ligado a todo lo que es formación. O sea, intentamos proveer de contenido de formación para que la tecnología nosotros no la entendemos solamente como el hardware a disposición de las instituciones, para que los alumnos tengan un dispositivo donde conectarse, sino que al final la tecnología, el TIC, tiene que estar acompañado con el TAC. O sea, la tecnología tiene que ser transversal y tiene que haber una conexión con el currículum pedagógico de las instituciones. Bueno, en la Acer Academy lo que hacemos es, damos trainings dirigidos especialmente al profesorado de cómo utilizar diferentes herramientas digitales. Por ejemplo, desde abril, mayo hacia aquí, hemos sido muy directos con todo el tema de lo que era educación a distancia, haciendo explicaciones y trainings de cómo utilizar Teams, qué ventajas tiene Minecraft, educación a distancia y demás. Y realmente estamos viendo que, bueno, que aún estamos lejos de una adopción universal de la tecnología en las aulas, pero poco a poco esas barreras se van rompiendo. O sea que, esas son las iniciativas un poco que estamos dirigiendo a nivel Europa.
Gracias, Juan Manuel. Y no me quiero olvidar, por último, pero no menos importante, a mi derecha, Adrián. Bueno, no he hablado contigo de competencia digital, pero me gustaría hablar de otro concepto, salud digital. Salud digital lo veremos también esta tarde en Comprometidos por la Salud, que comienza la mesa a las 5 hora española, pero yo creo que va ligado también con esta mesa de la mañana, y vosotros tenéis esta herramienta, bueno, participáis, ¿no? Se llama Instagram. Es ahí es un como juego de palabras, Instagram, ¿no? Pero orientado al instituto. Instagram, más bajo un formato positivo. Pues gracias por la introducción. La verdad es que es apasionante escuchar en fundaciones todo este movimiento que se está haciendo hacia la educación, ¿no? Yo represento un poco en esta mesa lo que es la iniciativa privada y el mundo de la inversión. Estoy comprometido con diferentes venture capitals y lo que buscamos es cómo invertir en algo que considero, además personalmente, con la gente que nos rodea, que es uno de los mejores activos que hoy tenemos, ¿no? Y que en nuestro futuro está la transformación de la educación. Aquí tenemos enormes retos, ¿no? Os voy a mostrar 3 ejemplos concretos que tienen que ver con la educación hacia nuestros hijos, la educación hacia los mayores y la educación también hacia los centros educativos, ¿no? Y a las familias, que lo habéis comentado también antes, ¿no? Y no se trata de computadoras, ni de darle a dispositivos, como decíais, sino se trata de transformar realmente esta sociedad hacia ese modelo educativo. Y eso tiene que ver también mucho con la salud. Uno de los primeros retos, cuando nosotros en Tequity, tequity.com, es un nombre un poco peculiar, porque de lo que se trata es de cómo aplicar la tecnología cuando fuimos al mercado, sabiendo que es una barrera para mucha parte del conocimiento y cómo transformas digitalmente. Hay una oportunidad enorme ahí, ¿no? Y uno de los proyectos que nos pusieron era el cómo luchar contra el bullying, ¿vale? Pues dentro de las aulas. Y de repente, una serie de emprendedores empezaron en la zona de Rivas, empezaron a detectar que una de las formas más efectivas de luchar contra el bullying era a través de la educación y cómo podríamos formar a los chicos desde bien pequeños a que se conecten y se comuniquen con todos los compañeros a través del juego. Complementando además con algo que es fundamental en estos centros educativos, y es que seguimos educando como en el siglo XX, seguimos educando como si esto fuera la revolución industrial, cuando hoy, y me da mucha pena decirlo, nuestros hijos siguen aprendiendo de una manera que ya no les va a servir, para nada. Y esa es la realidad, y es muy duro el poder decirlo, ¿no? Y cómo de repente sacas un pequeño juego y lo metes en los colegios y los niños empiezas a ver que utilizan la tecnología de una forma positiva. Cuando nos hemos acercado a los centros en general, vemos el concepto de prohibición, de algo malo, algo que tienes que luchar contra ello, algo que tienes que ver cómo controlar, en vez de provocar una oportunidad en las familias y en los colegios para sacar ventaja de ello, ¿no? Y cómo cuando de repente los colegios, a través de diferentes casos de éxito que hemos pusimos en varios colegios de Rivas hacia Madrid el programa, y veíamos que los chavales empezaban, a través del refuerzo positivo, empezar a comunicarse con compañeros donde, pues bueno, es un pequeño juego donde te hablan de tus compañeros, decir, oye, ¿tú a quién en tu colegio crees que va a ser un gran matemático, ¿no? Y claro, tú tienes al chaval que tienes en la esquina, que nadie le habla, que no juega al fútbol, que está un poco recluido, pero que todo el mundo lo valora porque sabe que es muy bueno. Pero los niños no se acercan, ¿no? Normalmente cuando tu hijo sale de clase te dice todo lo malo que ha pasado y todas las dificultades, ¿no? Y tú le preguntas, oye, ¿tú le has dicho algo positivo a un compañero? Entonces, de repente, empezamos a ver una transformación en los chavales diciendo, oye, yo me puedo comunicar con gente a través del refuerzo positivo. Y gente que está un poco excluida, de repente empieza a recibir por las mañanas mensajes de, oye, alguien de tu aula piensa que vas a ser un gran matemático, ¿no? Esto combinado con el tema de la transformación de competencias en los colegios, ¿no? Competencia lingüística, competencia matemática, competencia relacional, muchas cosas donde te das cuenta además que la educación para nuestros niños no puedes tener un aula en el que si tienes un tipo de competencia artística mucho más desarrollada va a aprender igual que un aula donde solo hay chavales con una cabeza muy orientada a la matemática, pero seguimos educando como si esto fuera una factoría industrial. Y ahí es donde empezamos a romper ese tipo de hándicap. Estamos teniendo muy buenas experiencias. Curiosamente, en el mercado latinoamericano estamos viendo una mayor rapidez en adoptar este tipo de oportunidades. Y estamos viendo, por lo menos en el mercado español, mucho más resistencia. Lamentablemente tengo que decir que está todavía muy politizadas las cosas. Hablo con profesores que quieren provocar el cambio y no les dejan.
Y lo que ya es lamentable es, en este tema de COVID, que tenemos una enorme oportunidad el no aprender, intentar transformar ese espacio físico de ir a un sitio a ponerlo con una pantalla, ¿no? Que era un poco lo que comentabas, y que eso hay que cambiarlo, ¿no? Por completo. Sí. No, yo quería, o sea, me está encantando escucharle y quería, o sea, a esa resistencia al cambio que está comentando, quería añadir, o sea, como por ejemplo un proyecto que te voy a invitar ya mismo a que vengáis a ver, lo que es el Campus de 42, Madrid, que lanzamos hace un año, un proyecto que viene a romper el paradigma de educación, donde pone al alumno en el centro de su toma de decisiones, donde aprenden a aprender, aprenden entre compañeros, aprenden jugando con gamificación, etcétera. Además conozco muy bien Instagram, perdón, porque soy de Rivas, hacia Madrid, y conozco incluso gente concreta, hijos de amigos que han estado participando, pero hay algo muy, muy relevante en lo que ha dicho que quiero poner en manifiesto, o sea, el rechazo de instituciones educativas y el rechazo a modelos disruptivos de aprendizaje, a modelos en los que vienen a ser también una labor de hacer de catalizadores de innovación educativa. O sea, nosotros con 42, cuando lanzamos, invitamos a todas las universidades de España que vinieran a conocer un modelo diferente. La Universidad de España tiene que cambiar, como está diciendo Adrián. Seguimos enseñando de una forma que, en fin, ya solo por la agilidad que requiere ahora mismo la sociedad no la está trayendo, pero por no seguir dando más. Bueno, les invitamos a 35 universidades de España a venir a verlo. Rechazo, un no rotundo, nadie quiso venir a verlo, ningún rector se presentó a la inauguración. Luego han venido más de 1.300 personas en 5 meses antes de la pandemia, que estuvo abierto, a visitarlo porque veían un modelo diferente. Y se empezó a acercar ya a la universidad y dijo, anda, es que aquí hay elementos que lo puedo incorporar en nuestro día a día, ¿no? Pero lo que estaba diciendo Adrián, quería poner un ejemplo muy concreto, como el rechazo al cambio en España, y es verdad que en Latinoamérica también estamos viendo que tiene una apertura a lo mejor un poco más abierta, es brutal, ¿no? Lo segundo, voy a intentar ir muy rápido porque me encantaría contaros un montón de anécdotas, ¿no? En ese sentido. Lo segundo es el aspecto de la inversión de capital y el tipo de proyectos, ¿no? Inversores y la gente que estáis ahí fuera, no solo hay inversiones orientadas al rédito económico o especulativo. El mayor capital que le podemos dar a nuestra inversión económica tiene que ver muchas veces con lo que puedes provocar dentro de una zona, un poblado, un país en esa transformación. Y el tema de invertir es una enorme oportunidad en el capital humano que podemos un poco desarrollar, ¿no? Y en ese sentido estamos intentando provocar mucho la inversión hacia ese tipo de proyectos sociales, donde muchas veces la gente dice, oye, ¿cuántos usuarios tienes o cuánto has facturado? No, ¿cuántas unidades, cuántos impactos de personas has conseguido para transformarlas? A mí me encanta lo que habéis comentado, 600.000 personas, me parece algo espectacular. Y luego en ese tipo de resistencias tiene que ver con el monopolio. Hay que romper ese monopolio. En los años 80 se rompió el monopolio de la comunicación, donde los grandes medios tenían el poder mediático en los periódicos. Hoy un chaval con un iPhone te puede dar una noticia en cuestión de minutos de una realidad que está ocurriendo ahí fuera. En el modelo educativo parece que la hegemonía la tienen las grandes instituciones y las universidades, cuando ya eso no es necesario, el conocimiento está al alcance. Ellos tendrían que ser realmente directores de todo ese conocimiento y no impartidores de la información que está accesible en cualquier momento, ¿no? En ese sentido. Y eso es otra de las cosas que queremos transformar. Y lo que queremos es potenciar la iniciativa privada de empresas y de particulares y de chavales que quieran innovar en ese punto educativo. Entonces, animo enormemente a que eso también se vea y que nos apoyéis en invertir, y trabajamos mucho además con fundaciones de forma activa para poder participar con ellos. Y luego hay un tercer elemento que tiene que ver ya con lo último, que es youcoach.es, es un nombre, youcoach.es, que tiene que ver ya con la formación y el coaching hacia la gente más profesional, lo que somos ya más mayores, ¿no? En sí. Hay una cosa que está ocurriendo en nuestra sociedad y es que la pirámide poblacional está cambiando. Hemos pasado de ser una pirámide donde los mayores, pues bueno, a los menores, eso se está cambiando y se está invirtiendo. Y ahora tenemos que para el año 2030 más del 45% de las personas van a ser mayores de 45 o 50 años. Y parece que una persona a partir de 50 años es como que se acaba, ¿no? Y eso es mentira. Entonces, lo que nosotros hemos descubierto enormemente es que hay una enorme oportunidad en gente con más de 45 o 50 años, con más de 20 años de experiencia, que tienen el conocimiento adquirido de cómo funciona el mercado, de cómo funcionan las relaciones entre las personas, cómo dirigir compañías, y que si empezamos a ayudarles a esa transformación digital, podemos tener
una revolución digital acelerada como nunca hemos vivido hasta la fecha. Y aquí es donde aparece Tequity. Cuando creamos Tequity Tech for Equity, no es que intercambiemos tecnología, lo que queremos potenciar es el conocimiento de gente donde, de nuevo, hay un montón de iniciativas para la gente joven para que innove, pero les falta esa experiencia y, sin embargo, hay una masa cada vez mayor de gente profesional que les animo a que emprendáis, que no solo existe el trabajo para alguien, que podéis crear trabajo, podréis crear empresas, solo necesitáis a alguien que os apoye económicamente y os forme en la parte digital, cómo utilizar los nuevos medios de relación, de venta, crear nuevos canales digitales, ¿no? Y ahí es donde también YouCoach, de repente, donde en el ámbito del coaching, donde adquirir o acceder a conocimientos y personas con gran experiencia era muy, muy caro, e implicaba también pues, bueno, el desplazamiento físico hacia el coaching, ¿no? Que era como algo muy personal. Y de repente, a mí algo que yo quería un poco descubrir era qué tal con ese tipo de relación personal, persona a persona, ¿no? A través de la parte digital. Y los resultados han sido demoledores. O sea, incluso en un momento determinado donde aquí nos estamos comunicando digitalmente y personalmente, se puede grabar, la persona puede acceder a su propia grabación, a su propio entorno privado. Esto sí, hay una serie de elementos que tenemos que educar a la gente que tiene que ver con las normativas de protección de datos y GDPR, que es lo que hace que muchas veces esos proyectos no salgan adelante, ¿no? Y la cantidad de miles y cientos de miles de euros de inversión que muchas veces te exigen para que ese tipo de plataformas puedan dar, ¿no? Entonces, otra de las cosas que yo pediría sobre todo, no solo a las fundaciones, ¿no? Que faciliten ese conocimiento también legal, que está siendo un gran impedimento para que grandes proyectos en la parte de educación, cuando tú estás registrando gente y dándoles información de cómo poder cumplir la legislación, porque cada vez las multas van a ser mayores en ese sentido, ¿no? Son como restricciones. Y esos son un poco los 3 proyectos que nosotros estamos dando. Y todo va orientado dentro de esa parte. La salud puede transformar no solo en el ámbito educativo, también a las familias y cómo tener mayor seguridad con esos elementos de educación, ¿no? Y cómo enseñarles que para el niño no es una cuestión de dar la computadora, sino que tenemos que meter a las familias también dentro de esta rueda, en decir, oye, también os tenéis que, junto con los colegios, formaros a vosotros mismos y saber que esta es una realidad que es imparable, ¿no? Utilizarla, aprovecharla. Muchas gracias, Adrián. Y yo me he quedado un poco con la idea de esa profesora con su pizarra veleda en la nevera en marzo, abril, mayo. Y quería preguntarte, Luis Miguel, un poco en qué momento nos encontramos. Entonces, pues surgían estudios como de Fundación Cotec por la Innovación que decían que en torno al 50% de los docentes no eran capaces de integrar las TIC en la enseñanza que nos pilló con el paso cambiado. Yo no sé si este uso intensivo que se hizo en esos meses ha hecho cambiar algo, que nos hicieras un poco el balance de dónde estamos ahora y hacia dónde debemos de ir. Si sirvió para algo, pues dentro de todo lo malo que ha traído la pandemia, si sirvió para dar un impulso y en este 2021 por dónde debemos continuar. Bueno, voy a intentar ser breve porque aquí podríamos estar hablando toda la mesa, ¿no? Y son muchos los compañeros que también seguro que quieren aportar. Realmente, mirad, hay una cosa que nosotros por naturaleza somos optimistas, ¿no? Y había una cosa también que decía Jesús, creemos que la tecnología tiene que ser justa e inclusiva y tiene que ayudar. Es un fin, o sea, mejor dicho, perdón, es una herramienta que ayuda. Pero realmente detrás de todo esto estamos las personas, somos las personas las que vamos a transformar y hace falta ese cambio cultural y eso, como decía al inicio, lamentablemente, si queremos ser muy realistas, ¿hemos aprendido algo de la pandemia? Muy poco. Muy poco. O sea, seguimos dando o hemos seguido queriendo volver a la misma clase y al mismo formato que teníamos previo a la pandemia. Y esa es una realidad en un gran porcentaje de centros educativos y de universidades. Hasta el punto de que pensábamos, y perdóname porque es que en mayo estábamos reunidos con consejerías de educación diciéndoles: en septiembre no vais a poder reabrir los centros educativos como antes, vais a tener que utilizar los polideportivos, los comedores como clases, vais a tener que utilizar los halls, los pasillos, vais a tener que hacer grupos de convivencia, vais a tener que hacer una serie de cosas. Vais a necesitar también, a lo mejor alguna de vosotras, partir el horario escolar y parte en tu casa y parte en el colegio y te encuentras con que, no sé, bueno, pues es que ¿qué pasa con todos los niños en el que los obligas, institutos de Rivas, por ejemplo, les obligas a ir 3 días en semana al instituto y 2 en tu casa? ¿Qué pasa con todos esos niños
que no tienen herramientas tecnológicas que les puedan ayudar, que no tienen conectividad y que sus padres y madres no tienen la competencia para ayudarles. ¿Qué pasa con todo eso? Bueno, pues lo que nos hemos encontrado, le decimos, si hay que, consejerías de España, Consejería de Educación de España, que dice, oye, si vas a comprar ordenadores, haz ya la compra, que hay escasez de ordenadores para repartir. Bueno, pues llega septiembre, pensamos que el verano lo iba a curar todo, llega septiembre y no habían empezado ni los pliegos. Esa es la realidad que nos hemos encontrado. O sea, más allá de los informes que dicen, o sea, poco hemos evolucionado hacia eso. Pero claro, es verdad que eso no viene de la noche a mañana y es donde aquí somos optimistas. O sea, es verdad que ya hay una conciencia social de que hay que cambiar. Hay una conciencia social y se está promoviendo el cambio, y ahí Olga lo comentaba un poco, se está promoviendo el cambio en muchas ocasiones desde la base. O sea, yo me quedo con la parte positiva. Hay muchísimos ejemplos, muchísimas buenas prácticas, muchísimos docentes que están transformando el aula y están haciendo, y hay una cosa que va muy ligada también a lo que decía Adrián, están haciendo del aula un hervidero de ideas y un hervidero de futuros emprendedores, y eso cogémosla como parte del cambio de la educación, donde el niño tiene que empezar a aprender a buscarse la vida, tiene que trabajar en equipo, tiene que tener tolerancia a la frustración, tiene que enfrentarse a retos, tiene que trabajar por proyectos. Y eso, afortunadamente, está empezando a pasar desde un punto de vista desorganizado y no estructurado. Aquí hace falta una gobernanza institucional y una gobernanza en la que sumemos alianzas público-privadas, que sumemos esfuerzos para realmente que el cambio penetre y llegue a todos los rincones y que no dependa solo de la actitud al cambio o el no rechazo al cambio que podemos encontrar en algunos centros educativos. Sí, Olga, sentías, no sé si quieres aportar algo más. Un par de notas que estaba tomando por aquí, y aprovechando que acabas de comentar lo de las líderes que se han lanzado individualmente desde las aulas, ¿no? Esto me parece súper importante, y el marco europeo que aludía de instituciones digitalmente competentes lo refrenda, y es la gobernanza. O sea, la institución tiene que cambiar también su rol y gobernar, dictar, albergar cómo estas prácticas de enseñanza y aprendizaje de estos líderes naturales que se alzan a las organizaciones pueden transformar realmente toda la institución o las prácticas del resto de compañeros de la institución. Y para eso también necesitamos un cambio del rol de la institución. O sea, no solamente del profesor, no solamente del alumno, no solamente de los materiales digitales, no solamente de trasladar cómo enseñamos en el aula, cómo enseñamos en Zoom. Porque yo estoy totalmente de acuerdo. Estábamos en el camino de cómo hacer esa transformación de los modelos educativos y de repente nos encontramos con una herramienta Zoom y hacemos lo mismo, ¿no? Lo que se decía antes con el PowerPoint, que seguimos enseñando a los Reyes Godos, pero ahora en el PowerPoint. Pues ahora seguimos enseñando como enseñábamos en clase, pero con Zoom, ¿no? Y nosotros ahora que vamos a hacer una formación, y me ha sorprendido muchísimo, bueno, teníamos el curso lleno y me ha sorprendido, la sensación que yo tenía es que todos los profesores querían que enseñáramos con Zoom. Hemos mantenido el reto de enseñar a interactuar y a crear dinámicas en redes, en asíncrono. Y al final del curso hemos conseguido que ese reto haya calado en los profesores como una forma de enseñar y aprender haciendo y comunicándonos y interactuando en las redes que son una plataforma o que son fuera de la plataforma, ¿no? Pero la sensación que tenía cuando empezábamos el curso, y lo comentábamos con el resto de tutoras del curso, es que teníamos que meter Zoom como encuentros asíncronos, en contra de lo que pensábamos que para esa transformación de las formas de comunicarnos, de aprovechar las interacciones, pues bueno, necesitábamos también las wikis, los blogs, el Padlet, las herramientas que gamifican el aula en virtual o en digital. Entonces, ¿qué ha pasado? Tenemos riesgos y ventajas con este acelerón de la transformación. El riesgo es seguir haciendo lo que hacíamos, pero con Zoom. O sea, no tenemos que confundirnos. Usar esta nueva tecnología, este nuevo medio, no significa que se hayan cambiado los modelos de enseñanza, ¿no? Esos modelos disruptivos, esos modelos emergentes, esos modelos digitales, ¿no? Que ya venían acompañando la transformación. Entonces, claro, identificarlos, tener estos líderes y luego hacer esa traslación al resto de experiencias, al resto de prácticas de los docentes es complejo. Es complejo hacerlo en comunidades de práctica, es complejo hacerlos en webinars, es complejo aprender haciendo, es la suma de todas ellas. Y sobre todo que la institución cambie ese rol y en esas gobernanzas y ese liderazgo asuma que, pues bueno, los de más bajo, ¿no? Tiene que producirse en ascendente y en descendente y confluir.
Entonces, hay que llegar a ese punto medio y estos son los líderes naturales que se han lanzado. ¿Cómo podemos trabajar con ellos haciendo? Continuando en esa transformación, cogiéndolo como modelos. Eso es complejo. Esa traslación ahora en Reunit también, que está haciendo un montón de webinars con la Universidad de La Laguna, en este caso me estoy refiriendo, hablaban de lo complejo de transferir el conocimiento y las prácticas, ¿no? A pesar de que tenemos networking, que tenemos ahora parece que no, que el Zoom nos acerca de todas nuestras casas y de todas partes del mundo, pero eso no es hacer networking, ¿no? El networking es hacer otra cosa, es como cambiar y metamorfosear esas prácticas y convertirlas en aprender haciendo, en dar el rol al estudiante, en convertir esa competencia transmedia que él adquiere de forma natural en sus entornos en una forma de aprendizaje natural, pero reglado también. Entonces, ¿cómo trabajamos con todo esto, ¿no? Esto ya también lo veía escolar y ahora en la Pompeu Fabra, por ejemplo, etcétera. Entonces, eso es un gran reto y es el reto de este acelerón de la transformación. A ver si ahora hemos metido más herramientas, más tecnología, pero seguimos como antes enseñando o sin enseñar o creyendo que enseñamos a nuestros estudiantes que tienen unas competencias que adquieren de forma natural en contextos informales. Entonces, ¿eso cómo se puede trasladar al aula? O sea, ¿cómo tenemos que hacer nuestros currículos ahora? ¿Cómo diseñar nuestras estrategias de enseñanza-aprendizaje? ¿Cómo cambiar nuestros modelos? Y yo creo que si lo hacemos entre los líderes en los diferentes estamentos que se han formado y que hacen falta, ¿no? Y eso es un reto también institucional, muy grande institucional, porque si no los líderes individuales se cansan. Eso también es hasta estudiado, ¿no? ¿Hasta cuándo puedo estar luchando aquí como un llanero solitario en mi aula? Si en mi centro no me hacen caso, si mis compañeros, soy también el rarito, no solamente el que estudia matemáticas, el profesor rarito, no el alumno rarito. Son verdaderos héroes, porque son gente que intentan desde dentro dar ese punto de Claro, pero diferencia, es cansado también, porque al final estás arrastrando tú puedes arrastrar en tu nivel, en tu aula, pero necesitas el apoyo de esa parte intermedia de la institución, ¿no? Y de esa parte superior también, que al final conforman el cole, que conforma la universidad, que conforma lo que tenemos entre manos, ¿no? Hay una pregunta que me gustaría... Bueno, perdona. Adelante. Nada, bueno, yo simplemente puntualizar que también en el contenido de lo que se enseña, o sea, hay que ir pensando en el trabajo, en el mundo laboral, que lo hagas por cuenta ajena o lo hagas por cuenta propia, ¿no? Pero no se termina de profundizar en qué es lo que realmente se está necesitando y cómo el mercado laboral va a transformar, ¿no? Hay que enseñar que la tecnología va a estar en toda profesión, que vas a poder que va a ser una tecnología, y volviendo un poco al tema de salud que decías, ¿no? De salud digital y tal, tiene que ser una tecnología que esté siempre al servicio del ser humano. Y tú, como niño, como estudiante, tienes que estar suficientemente formado en estas cosas, ¿no? Tienes que saber que a ver, el uso correcto de tus datos, que tú no puedes nada de lo que tú puedas estar generando, que por lo mejor mañana eres un programador de inteligencia artificial o un usuario de inteligencia artificial, ¿no? Todo tiene que estar al servicio del ser humano, ¿no? Y guardar todo lo que es toda la privacidad y seguridad de la información, ¿no? Ahí falta muchísima educación en el aula, ¿no? A nuestros líderes, nuestros futuros pues trabajadores de una manera o de otra, ¿no? Ahí yo creo que hay que incidir muchísimo también en esto, en trasladarle cuáles son esas nuevas tecnologías, cómo hay que utilizarlas y cómo tú las puedes utilizar para el bien de la humanidad, el desarrollo justo y equitativo de la sociedad, ¿no? Adrián. Sí, hay un elemento que quería también preguntaros en vuestra experiencia, y es uno de los elementos que también pueden ser un acelerador de esta transformación son las grandes editoriales. Porque al final uno de los miedos que yo estoy viendo es que los poderes económicos o los intereses económicos influencian enormemente el que algo ocurra o no ocurra. Mi hijo sigue yendo al colegio con 12 kilos de peso, a pesar de que él, el pobre, ya se ha enfrentado a los profesores y a la dirección diciendo, oye, si yo tengo un formato digital, ¿por qué me obligas a ir con 12 kilos de peso al colegio? Se niegan. Por el motivo que sea, el colegio se niega, ¿no? En ese sentido. Entonces, otra de las cosas que quería un poco trasladar es a las grandes editoriales, que tienen pues, oye, intereses económicos enormes ya establecidos, cómo pues, un poco arengarles a que sean parte de esa transformación y que su modelo económico tiene que cambiar y que su modelo de venta de libros tiene que cambiar y que tienen que empezar a ganar dinero precisamente a través de conseguir que la gente se eduque, no por vender libros. ¿Qué opináis sobre eso? Porque eso es lo que más miedo me da y yo creo que puede ser uno de los elementos que más retrasen esos elementos de educación.
Quiero recordar que estamos en un formato híbrido, que también están Juan Manuel y Jesús, que están online, y vosotros también podéis intervenir. No sé si queréis alguno de los dos responder a esta pregunta de Adrián, y también otras que nos van llegando a través del chat. Pero bueno, Sí, me parece una reflexión muy interesante la que hace Adrián. De hecho, hay un tema que, bueno, hablando con editoriales, nosotros hablamos con varias de ellas, sí que te puedo comentar que hay bastantes editoriales muy interesadas en todo el tema de la digitalización, y hay muchas que están avanzando ya desde hace unos 3, 4 años en todo este proceso. Pero yo creo que todo va muy ligado, desde mi punto de vista y de la experiencia, un poco también lo que apuntaban otros compañeros ahí en la mesa. Yo creo que aquí hay dos cosas que nos están ralentizando la digitalización. Uno es la falta de inversión, ¿ok? Nos hemos dado cuenta a raíz de la pandemia que la digitalización en las aulas no es universal, porque ya lo apuntaba Luis Miguel, pues el caso de cuando estuvo el confinamiento duro, todo lo que pasó, y mucha gente tuvo que tirar de dispositivos propios y demás. Solo como referencia, que no es un dato muy fidedigno porque no hay datos de seguimiento muy concretos, en el año 2019 hablábamos que el número de dispositivos por alumnos la penetración era de un 10 o un 12% en el universo de alumnos en España. O sea, una penetración muy pequeña. Entonces, por un lado está esa falta de inversión, y por otro lado, que también se comentaba aquí en la mesa, es una resistencia al cambio. Yo creo que hay un temor a la tecnología que poco a poco se está trabajando, pero está costando que evolucione. Y también hablábamos así en puntualizaciones sobre el tema de cómo preparar a los líderes de mañana los puestos de trabajo y demás. Me parece cosas muy interesantes. Pero también hay que ver cómo concienciamos al profesor, al colegio, a la institución, de la importancia de tener la tecnología, pero no como una asignatura o como un dispositivo, sino como una aceptación transversal, como un vehículo más para educar. A raíz de lo que comentaba el compañero que hablaba del tema de las editoriales, el tema de los libros. Claro, yo también lo veo en el caso de mis hijos y vamos, me toca la fibra, ¿no? ver libros y demás. Pero creo que hay un tema económico y un tema de resistencia. Y sobre el tema de resistencia, yo creo que la gente tiene temor, o sea, a pensar que la tecnología puede canibalizar su propio puesto de trabajo. Yo creo que aquí lo que hay que entender es que estamos hablando de educación, o sea, no estamos hablando de una cadena de montaje. Aquí no estamos haciendo procesos reiterados. Aquí el profesor es vital, es súper importante, y está haciendo más un trabajo más artesanal que un trabajo de cadena de montaje. Por lo tanto, es indispensable, y yo creo que los profesores tienen que entender y tienen que perder ese miedo a meterse en la tecnología por el simple hecho de que no van a estar canibalizados por esto a corto plazo, pero sí que es importante, como cualquier otro profesional, que se formen, que se avancen, que estén a la vanguardia de las tecnologías que van saliendo. Yo creo que va por ahí un poco esos dos vertientes, el motivo por el cual está la cosa va a un paso tan lento en cuanto a aceptación de tecnología. Gracias, Juan Manuel. Yo quería hacer un comentario sí, sobre algo que ha dicho antes Adrián, sobre el apoyo a emprendedores que pueden resolver algún problema de la comunidad. Y que nosotros tenemos un ejemplo dentro de Fundación 11, tenemos una aceleradora que estamos apoyando a emprendedores con impacto social, centrados en discapacidad y en personas mayores. Y entre los proyectos que tenemos en marcha es el proyecto de un padre que tiene una hija con discapacidad visual, y además es catedrático en una universidad. Y él tenía el problema y quería resolver la situación de su hija para que pudiera acceder de forma completamente normalizada a lo que ocurría en la clase, ¿no? Ha desarrollado un sistema, un prototipo, en el que a través de 2 cámaras hacen seguimiento, una de la pizarra y otra del profesor. Y lleva a la tablet, al ordenador, al teléfono móvil en formato completamente accesible lo que está ocurriendo en el aula. Esto no lo había resuelto nadie todavía, es una solución muy novedosa, y el problema es que este padre, catedrático de universidad, de ingeniería, no tiene habilidades de emprendedor, y le estamos ayudando a desarrollar su proyecto dentro de Fundación 11 para poder poner en mercado y llevar a todos los alumnos que lo necesiten de una forma completamente transversal este prototipo que ha desarrollado este catedrático. Por eso es muy importante también
emprendimientos, soluciones que puedan ayudar a resolver este problema que comentaba yo antes y que también Luis Miguel ha hecho referencia a él, a que la tecnología realmente esté comprometida con las personas y no nos deje atrás. La pregunta que nos llega a través del chat hace referencia a la dotación tecnológica. Yo recuerdo en el mes de marzo como la prioridad de las consejerías de educación fue continuar a los alumnos más vulnerables y también hacer llegar estos individuos a esos hogares donde no los había o donde no había una conexión adecuada. La pregunta que nos llega es, la tecnología es imprescindible, pero no todos los centros educativos gozan de ella. ¿Cómo se podría actuar en estos casos? No sé si, bueno, hay ordenadores que están prometidos y que todavía no han llegado, ¿verdad? No sé si alguno de los participantes queréis responder a esta pregunta. Yo quería hacer un matiz porque parece que solo hablamos de tablets, computadoras, ordenadores, cuando el verdadero drama hoy es la red de alta velocidad. Hoy tenemos un montón de gente, chavales, en pueblos o en zonas rurales que no acceden de una forma normalizada a la educación por un problema de banda ancha. Por supuesto que es importante la dotación de tecnología, pero yo la pregunta que le daría al Gobierno es ¿cuándo de verdad se va a hacer una inversión real en poner banda ancha en España? Porque esto también puede transformar enormemente incluso el aspecto de la ciudad. Yo tengo cada vez más compañeros que se están migrando fuera de Madrid. En un pueblecito donde nacieron mis padres llegó la banda ancha hace un año y tengo compañeros que se han movido, están viviendo allí. Tranquilamente. Entonces, el tema de tecnología, pero sobre todo alta velocidad, creo que puede ser el verdadero transformador en el ámbito nacional. Yo, si me permites, por alusiones directas, y sé que el comentario era súper constructivo, pero aquí, o sea, sí que tenemos que decir que a España, en líneas generales, desde luego, hay todavía zonas rurales donde hay que llegar, pero a España nos ha pillado a nivel de conectividad muy bien preparados. O sea, tenemos más fibra óptica, esto dice nuestro presidente, y estoy parafraseando sus palabras, más fibra óptica que Alemania, Reino Unido e Italia juntas, ¿no? Francia. O sea, estamos hablando de que más del 80 y tantos % de la población de España tiene acceso a la fibra óptica. Se ha hecho o sea, gracias a eso hemos podido, ha sido el único país de Europa que Netflix no ha tenido que bajar la calidad de sus contenidos para poder seguir dándonos el contenido a la misma calidad sin que se caiga la red. O sea, en ese sentido, yo creo que, por supuesto, hay que invertir para llegar al último de los pueblos rurales, pero en general allí tenemos una ventaja respecto a otros países, ¿no? Y yo creo que ahí se ha demostrado que las grandes compañías de telecomunicaciones han hecho una inversión durante muchísimos años para que eso pase. Pero ahora bien, estoy de acuerdo con lo que dice un poco Adrián, no solo consiste en que la infraestructura esté prevista, es que hace falta dotar también a los centros educativos de esa conectividad. Hay que dar un paso más allá. O sea, puede llegar al pueblo, puede llegar a una estación base a 5 kilómetros del centro educativo, pero falta la última milla. Y eso ha faltado en muchas ocasiones. Y eso es un tema también de económico, de apostar porque esto llegue también, pero ya no solo a nivel conectividad, es que también, pero es que, insisto, ¿qué pasó en España? Y déjame que sea muy claro, ¿qué pasó en España hace 15 o 20 años? El boom de las aulas de informática. Se dotó a un montón de colegios, yo soy de Castilla-La Mancha, concretamente de Cuenca, de Tarancón, y ahí todos los colegios de Castilla-La Mancha teníamos un aula de informática. ¿Cuánto tiempo, y aquí los compañeros también que están también metidos en el tema de ordenadores, cuánto tiempo se usaba ese aula si no había docentes preparados para impartir informática? Se quedaron obsoletos los ordenadores. Cuando se preparó a los docentes, se quedó obsoletos los ordenadores, ¿no? O sea, efectivamente, no solo consiste que también, insisto, y para mí hay una cosa fundamental lo que has dicho, hay muchas familias que sí, que en sus casas efectivamente no se les está llegando tampoco la conectividad porque no tienen recursos. O sea, y aquí hace falta un plan ambicioso y se está trabajando, y es verdad que somos muy críticos, no porque seamos muy pesimistas desde Fundación Telefónica, sino que es que queremos que todavía se haga más, queremos impulsar a que esto remueva más cosas. Pero afortunadamente nos estamos encontrando en conversaciones. Esta mañana misma hemos tenido una reunión con el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Afortunadamente también a nivel político, a nivel estratégico de gobiernos, de consejería, y me da igual los partidos, no hablamos de partidos, hablamos de instituciones,
están ya en esos planes y estamos acompañando esos planes. Hay que acelerar. O sea, lo que hemos vivido en todo esto es que la digitalización ha llegado, como decía Ana, a todos los sectores, también a la educación, y hay que acelerar todo lo que eso implica. Y es muchas cosas a que están asociadas y no solo conectividad, que la tenemos, y perdóname que tengo que hacer esa coletilla, si no me echan de la empresa, Adrián, tenías que entenderlo. Intento defender a Telefónica en este foro. Sí, para mí el Hola, reto, sí. pues yo sí también había leído estos datos, ¿no?, de la conectividad, del número de dispositivos electrónicos que hay en las familias, que a veces supera incluso el número de miembros, otros no, o sea que estamos hablando también de una disparidad como suele ser habitual en la sociedad, ¿no? Pero para mí el reto es remodelar esas prácticas docentes, para que sea de verdad enseñanza significativa y utilicemos los medios, las herramientas, los servicios digitales a nuestra conveniencia, a conveniencia de los alumnos y de los profesores para conseguir el mejor aprendizaje, un aprendizaje motivador, ¿no? Porque los alumnos, los ciudadanos están todos el día con el móvil en ciertas edades y en el aula luego no podemos revertir y utilizar esta necesidad que tienen que estar con el móvil, pero para aprender. ¿Por qué no tienen los contenidos a lo mejor en el móvil? ¿Por qué no les llegan las tareas a las redes que utilizan ellos en sus móviles? ¿No? Entonces nos llevamos sorpresas cuando, bueno, no está claro que podamos usar el WhatsApp en el aula o sí, ¿no? Y hay otras formas y otras herramientas, pero similares al WhatsApp y hay diferentes discursos. Investigadores que opinan que vayamos donde están las redes y nuestros usuarios e incluyamos ahí, despleguemos ahí nuestros modelos de enseñanza, nuestras pedagogías emergentes, nuestras pedagogías digitales, aprovechando que están ahí y que es donde van a seguir estando después de estar en el aula. Y otros que dicen, no, vamos a usar esta herramienta que es muy potente, pero tienen que registrarse, tienen que descargársela y no es en la que van a entrar habitualmente. Eso también está en discusión, pero bueno, podemos probar y compartir esas prácticas, ¿no? Yo tengo una idea, ¿no?, y unas preferencias. Entonces, me parece que eso es importante desplegarlo junto a las redes que Telefónica también está haciendo. Un matiz que tienes que cortar, y mi comentario 100% lo compramos en Latinoamérica, que solo he hablado de España, pero en Latinoamérica es uno de los grandes problemas que hay muchos pueblos de Latinoamérica que están desconectados. Muchas gracias, no hay tiempo para más. Concluye aquí este encuentro Comprometidos con la Tecnología, que nos ha dado una visión del acelerón que ha supuesto en la digitalización la pandemia, que todavía es insuficiente, hay que acelerar más, ahondar el cambio cultural, apoyar institucionalmente a los líderes. En España no hace falta más fibra óptica, en eso estamos bien. Y nada, muchísimas gracias a todos. Sigue el encuentro esta tarde con Comprometidos con la Salud.